Iniciamos nuestro programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, sin miedo, del grupo Treo. Y esto nos permite hablarles a ustedes de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con mucha información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes. A través de esta mañana, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el slash DGCEM, inteligencia militar. O sea, esta es una guerra cibernética, pudiéramos Totalmente decir. Y no lo han logrado, evidentemente, porque a cada medida y cada acción que han hecho desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar, los hackers del Team HDP han opuesto acción, y entonces más de jueces y fiscales de la República de Venezuela señalan que una de las cosas que se señaló en ese informe es la aplicación de un método llamado Cifen Heredia, el militar que se fugó de la cárcel de Ramo Verde, el 24 de diciembre. Maduro mantiene secuestrado a este niño y a familiares. También mencionan el caso de Julio Ramón Heredia, un señor de la tercera edad, cuyo delito es ser familiar de este mismo preso político, Ángelo Heredia, y este anciano, Julio Heredia, es familiar de Ángelo Heredia, y también se encuentra detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Estos dos casos los han sacado ellos mismos del archivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a través de una acción de hackeo. Este Team HDP ha venido ofreciendo y ha anunciado que ofrecerán nuevas informaciones sobre estos casos en donde hay familiares de presos políticos detenidos que se han escapado, que están huyendo o que no han confesado ningún delito, y es para obligarlos a confesar delitos que no cometieron. De verdad que es aberrante esta práctica. Si se confirma la veracidad de esto, ya el informe dio luz sobre esto, el informe de la Comisión de Derechos Humanos ha dado luz sobre este tema, y ya empiezan a aparecer los casos específicos de Siffenhaft, la tortura nazi aplicada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos, tenemos problemas técnicos el día de hoy, la red ha estado molestando. Continuamos con el tema de la ONU. El informe de la ONU pues ha desnudado la represión estatal que se vive en este gobierno de Nicolás Maduro. Este informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU concluyó que la justicia de administración de Nicolás Maduro facilitó la persecución y la tortura de opositores. En esta instancia, pues se ha presentado el día de hoy ese duro informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, enfocado en ese sistema judicial venezolano, pero el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno, en lugar de proporcionar una protección a las víctimas de violación de estos derechos humanos y de estos delitos de los cuales se han venido manifestando. Asimismo, también se señaló que la administración de Nicolás Maduro no ha adoptado unas medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar esta violación de los derechos humanos. También en este informe se ha señalado la deficiencia del sistema judicial, que ha ido de la mano de un patrón de estas graves violaciones sistemáticas de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad y derecho internacional. Y ante esto es lo que siempre se ha venido manifestando, que no ha querido aceptar que son crímenes de lesa humanidad. Bueno, sí, y fíjate que a raíz del informe del día de hoy, que aparecen jueces y fiscales involucrados en violación de derechos humanos, se inicia también la posibilidad de poder juzgarlos, denunciarlos, sentenciarlos y llevarlos hasta la cárcel, porque estos son tan culpables como aquellos que ejecutaron las acciones de forma directa. Estos son cooperantes de estos delitos que se han venido cometiendo de violación de derechos humanos, y aquel fiscal y aquel juez que se compruebe su vinculación a decisiones jurídicas que han buscado el perjuicio de los presos políticos por razones de política de Estado, pasan a ser también culpables, corresponsables de esta situación, y serán y pueden ser acusados porque estos delitos no prescriben.
donde estén y en el lapso que sea, pueden ser acusados de delitos que no prescriben y serán por lo tanto señalados por las autoridades internacionales que logren su detención. Ahora sí tenemos ya el reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy, como invitado especial al programa, el secretario de Gobierno de la ciudad de Barrancas, a Carlos Aníbal Peralta. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, secretario de Gobierno. Muy buenos días, un saludo al programa Siempre Venezuela. Bueno, hoy con varios temas, licenciado Carlos Aníbal Peralta, secretario de Gobierno de la ciudad de Barranca. El tema primario, la seguridad en el municipio. Bueno, últimamente hemos tenido unos altos índices de inseguridad y de persecución social sobre el tema de seguridad. Gracias, con las autoridades estamos trabajando para mejorar y garantizar este derecho, como es la seguridad de todos los habitantes de nuestro municipio. Hemos tomado varias acciones, una de ellas ha sido articular mejor las acciones pertinentes tanto de la parte policiva, de la parte civil que nosotros representamos, para así poder encontrar una consolidación de garantizar ese derecho de la seguridad que tanto se desea tener dentro del municipio. Salimos a ofrecer recompensas, estamos haciendo un fortalecimiento institucional para dar las herramientas necesarias para que esa fuerza pública esté robusta, se sienta con esa seguridad para poder realizar todos los pertinentes momentos, para poder así tener que la sociedad se sienta segura, que es nuestro gran lema, Barranca vive seguro. ¿Y ha habido bastante desarrollo en todos estos días? Sí, hemos tenido ya una respuesta, ya las autoridades están haciendo las investigaciones del caso. Nos tomamos el día sábado el centro, donde estamos entregando los volantes, estamos diciendo a las personas que denuncien, que hay una recompensa para esa información privilegiada, que tenga la trazabilidad pertinente para poder encontrar, identificar y capturar a las personas que están haciendo estos delitos en los municipios de Barrancas. Eso es nuestra tarea desde la administración municipal, junto con todas las entidades que hacen parte de ellas, para poder, en gran modo, es nuestro gran lema, nuestra gran lucha es la garantía de la seguridad del municipio de Barrancas. Doctor Carlos Aníbal Peralta, en el caso de la convivencia ciudadana. Bueno, la convivencia ciudadana se convierte primero en entender que todos tenemos derechos y deberes dentro de una sociedad, sin antes de decir que tenemos unos hábitos culturales que trazan contra los límites del respeto hacia los otros. Creo que es necesario y se ha puesto en marcha un programa el cual busca, primero que todo, resaltar todos esos valores. Culturalmente somos diferentes, pero tenemos que comenzar a entendernos que estamos dentro de una sociedad, que no estoy solo. Sí sabemos que hay unos hábitos que hay que construir, pero también entendemos que hay unas razones, hay unos límites. Y yo le he llamado eso un pacto de voluntad, donde tenemos que respetar al otro para poder vivir bien dentro de una sociedad y dentro de un entorno. Junto a ello, sin antes decir, estamos teniendo en este momento presencia de personas del país hermano de Venezuela, donde el cual también traen sus propias culturas, sus propios hechos, y hay que tener un medio de tolerancia para poder hacer parte de ello. Creo que el pacto de voluntades de la sociedad es eso, la convivencia ciudadana, para vivir mejor, para vivir en Barranca seguro. Se hace necesario que la convivencia esté por encima a veces de mis propios intereses, y eso nos va a permitir en un tiempo construir una mejor sociedad, porque así vamos a encontrar en ellos unos fines muy comunes donde nos vamos a desarrollar con todas nuestras propias pertenencias y hábitos, pero también entendiendo al otro, que creo que eso es lo más importante. Doctor Carlos Aníbal Peralta, en el caso migratorio, ¿aquí en Barranca? Bueno, en el caso migratorio, todo el país colombiano, digamos, quizás no estaba preparado para tener, digamos, este momento histórico, y inmediatamente se ha colocado a disposición de dar respuesta a las circunstancias primero que todo, de oportunidades para estas personas, porque muchas veces se ve el tema migratorio, muchos fueron colombianos que
en un momento determinado de la vida tomaron decisiones para Venezuela, luego tenían un plan de retorno a su hábitat y a su estado como tal, pero junto a ello tenemos que manifestar de que hay sentido, digamos, apoyo de parte de organismos internacionales para esa línea fina como digamos, de mantenimiento del día a día del hombre, como se puede observar que el Plan Mundial de Alimentos, organizaciones de la USAID que han tratado de ir como dando acciones que permitan que esta población tenga garantizado un mínimo vital de vida dentro de nuestro entorno, principalmente en el municipio de Barrancas. Sin antes manifestar que como municipio tenemos que en un momento determinado dar garantías de todos estos espacios para que esta población que ya prontamente ya es nuestra, porque ya se han habitado, ya aquí están teniendo familias, ya están comenzando a interactuar con nuestra propia sociedad, es decir, que ya están asentadas dentro de un municipio al cual no podemos hacer, digamos, los ciegos de nosotros mismos, sino que es necesario, bajo nuestras propias leyes que están establecidas a través del nuevo código que ha establecido el gobierno del Estado de Migración, para que podamos tener garantía de estos derechos a estas personas que de otra manera se pueden ver. Algunos son netamente venezolanos, pero algunos tienen parte de nuestra nacionalidad. Así que son retornados y desplazados. Desplazados, y que junto de ellos tienen con ella una magnitud, una condición que son humanamente nuestros, porque ya están con nosotros, y eso hace parte de arropar todo ese conjunto de acciones que el Estado debe garantizar al ciudadano donde sea, porque eso es para también de lo que uno viene a hacer al mundo, ¿no? Entonces creo que el tema migratorio obedece primero una norma, una constitución, pero ya el Estado colombiano ha ido cediendo los espacios y abriendo un poco, porque no hay que decir, inicialmente hubo un choque que nos permitió que muchas acciones se fuesen en conjunto, pero ya se están articulando como organismos internacionales y el mismo Estado a través de Migración Colombia. Ya estamos orientándonos primero al tema administrativo, luego al tema político, al tema del reconocimiento de que es importante a través de nuestras propias acciones legales que tenemos, y en eso estamos. Creo que se hace necesario empujar un poco más en eso que queremos también trabajar junto con todo el andamiaje del Estado. Como la GPS, la salud social, la educación, temas del acceso al trabajo, a una vida digna, a una vivienda digna. Creo que son elementos que hay que garantizarle a toda esta parte de esta población que ya se parte de nosotros. Doctor Carlos Aníbal Peralta, en el caso del turismo en Barrancas. Bueno, en el caso del turismo en Barrancas se hace necesario contextualizar tres cosas. Una de ellas es la consecución de todos esos bienes materiales que tenemos, que se convirtieron en un momento en una historia de este pueblo, como son sus estatuas, sus monumentos, sus iglesias, sus paisajes, todos esos temas. Pero yo quiero compartir hoy una ruta que se llama la ruta de la identidad. Esa ruta de identidad permite que el municipio se pueda posicionar en un entorno de turismo, de esas visitas que el mundo quiera conocer. Primero que todo, hay que manifestar que tenemos la primera iglesia católica ubicada en la carretera nacional entre 1 kilómetro de alrededor de 112 kilómetros, que es desde el municipio, desde Riohacha hasta la capital de Valledupar. La única iglesia que encontramos la tenemos en el corregimiento de Papayal, que está en toda la avenida, con una arquitectura marroco que mantiene la tradición. Eso es importante. Tenemos muchos más. Encontramos un mundo mágico, que es un elemento que permite esa excavación durante más de 40 años, es darle progreso al municipio, como fue el gigante amable, ese gigante amable que se encuentra ahí. Pero unos metros mucho más allá encontramos el nombre más grande, como se dice, Barranca Amable, donde cada letra significa el emporio del municipio de Barranca. Luego, unas cuadras nos encontramos con ese monumento, que es una historia importante, como es una historia católica, que es la iglesia donde está la Virgen del Pilar, en un monumento muy importante. Luego, unos metros mucho más allá, nos encontramos con dos estructuras que son arquitectónicamente visibles, que son la iglesia y la Casa de la Cultura. Esas dos tienen alrededor de 450 años más o menos de existencia. Pero mucho más allá de unos metros tenemos a los tres grandes libertadores del mundo, de Colombia,
tenemos a Fulgencio Padilla, a Simón Bolívar y a Francisco de Antonio. Es decir, tenemos una situación que se llama la luz de la identidad construida desde el punto de vista técnico que permite que las personas del turismo se conviertan en un pollo. Pero luego, mientras a eso, si nos dirigimos hacia las actividades de la sierra, ya tenemos carreteablemente la vía mucho más allá de San Pedro, donde hay unas cascadas exóticas. Hacia el otro lado tenemos los lugares, es decir, Barranca tiene que comenzar a mirar el emporio turístico desde el punto de vista que se hace necesario potencializarlo más para que esta ruta de identidad barranquera en historia de cambio y prosperidad sea eso, lo que al final también consolide un nuevo proyecto de vida en el municipio de Barranca y nueva forma de ver las cosas. Entendemos que con las obras pertinentes que se están haciendo de unas adecuaciones, de unos amolamientos internos del municipio, vamos a potencializar todo ese desarrollo para que a través del turismo, ese turismo hecho ya mostrable, la gente lo sienta, es importante para el municipio de Barranca. Creo que en estos momentos se va a hacer necesario ya iniciar a potencializar y hablar de estos temas, colocarlos sobre la mesa para seguir creciendo como municipio y ya convertirnos en un polo del turismo en el departamento de La Guajira, en Colombia y en Ecuador. Bueno, doctor Carlos Aníbal Peralta, secretario de Gobierno, muchas gracias para el programa. Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Bueno, muchas gracias. Invito aquí de Barranca a la Luz Peralta y Nancy Pacheco para que conozcan la tierra amable de Colombia y del mundo. Muchas gracias. Siempre Venezuela. Bueno, nos estamos despidiendo ya a esta hora, gracias al secretario de Gobierno del municipio de Barranca, del departamento de La Guajira. Les deseo mil bendiciones para todos. Carlos Bucategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Bueno, y gracias a Carlos Zucati y el Miura por este reporte desde La Guajira Binacional. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela con este ritmito. El bailador de los corraleros de Majagual. Nos pidieron ese tema y yo los complazco. Entre la gente que nos saludó durante el día de ayer, me pidieron ese tema para hoy se los colocamos y algunos lo habrán disfrutado. Aquí Nancy Pacheco está dándole como si estuviera enrumbada todavía con el primer aniversario de Siempre Venezuela. Porque todavía tenemos muchos saludos por ahí, Alan. Ah, muy bien, muy bien. Continuamos con más información. Y la central azucarera Pío Tamayo cambió de dueños, pero sigue paralizada. En enero del año 2021 pues se inició una alianza entre la Corporación Venezolana Agraria Azúcar y la empresa privada Corporación Benca. Sin embargo, a la fecha pues no se ha cumplido ninguna de las promesas hechas al momento de la firma de este contrato, según los trabajadores que se encuentran en la asamblea permanente en el Tocuyo, en el estado Lara. Tenemos un mes de asambleas permanentes y solo venimos a cumplir los horarios porque el central está totalmente parado, prometiendo que trataríamos repuestos para activar la maquinaria y materia prima para refinar, pero han pasado 9 meses y no se ha cumplido nada de lo que se ha dicho, dijo Nobel Quetel, secretario general del sindicato azucarero Pío Tamayo y vocero de los trabajadores de este ente vecinal. Bueno, les comento una cosa, el gobierno ha hecho para atrás la política de expropiación y expropiación de empresas del Estado, de empresas públicas, empresas privadas. Y esto ha ocurrido porque simple y llanamente se han dado cuenta que no tienen la capacidad de producir. Y una manera de generar recursos para ellos mismos en negocios totalmente irregulares es reprivatizar aquellas empresas que expropiaron. O sea, aquellas empresas que venían siendo productivas, que expropiaron, las convirtieron y las acabaron, ahora las están privatizando, entregándoselas a otros dueños, pero señalando claramente que también ahí hay negocios, hay participación del Estado. Entonces esto ocurre con el Central Azucarero y esto está ocurriendo con otras empresas de Venezuela. La gente se ha manifestado hablando de otro tema sobre el informe publicado durante el día de hoy por la Comisión Técnica de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, esta comisión de seguimiento al tema de derechos humanos en Venezuela.
Y Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, agradeció a la comisión la publicación de este segundo informe de la misión de determinación de los hechos aparecido hoy. Ella señala que allí se evidencia de forma clara y contundente que no existe imparcialidad ni independencia de los poderes públicos, especialmente del sistema de justicia. Por otra parte, en consecuencia, no nos darán justicia verdadera, no solamente en el caso de nuestro hijo, sino en los de cientos de venezolanos asesinados en las manifestaciones durante los últimos años. En Venezuela no se quieren adelantar juicios de manera adecuada, ni buscar a los altos responsables de los delitos cometidos. De allí la importancia para nosotros, las víctimas, que se continúe evidenciando esta situación en los organismos internacionales y se sigan conociendo de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Es la posición de Elvira Pernalete, madre de uno de los más conocidos casos, madre de Juan Pablo Pernalete, que fue asesinado por las fuerzas militares venezolanas en las protestas del 2017. Y en otro orden informativo, la Federación Venezolana de Maestros pues pide ese retorno a clases, pero que ese retorno a clases sea totalmente progresivo. El presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, afirmó que este reintegro de los maestros a las aulas para el inicio de clases del periodo 2021-2022 fue mínimo este 16 y se propone que se comience de manera totalmente progresiva. No puede ser al 100% de los alumnos, hay que ir evaluando paralelamente con el tema de la pandemia. Dijo que con respecto a la asistencia de los docentes a las escuelas, ha venido también señalando que fue una cosa muy mínima, casi pasa totalmente desapercibida. El presidente del gremio ha cuestionado las cifras ofrecidas por la ministra de Educación, Yalixa Santaella, quien aseguró el día de hoy que solo falta para vacunar el 14% de los docentes y personal administrativo y obrero del sistema educativo venezolano. Hay una lentitud grande, está totalmente paralizado, solo el 45% del personal está vacunado, hay vacunados para los próximos días, más de 500.000 docentes faltan por vacunarse. El gremio docente en Venezuela ha venido protestando en el día de hoy en el centro de Caracas para rechazar este reinicio de clases presenciales y exigir un pronunciamiento que sea serio y responsable sobre el número de docentes vacunados y sobre el estatus de los planteles en todo el país. Bueno, y hay que reconocer que no solamente es el tema de la vacunación, no es solamente el tema salarial, es también la situación de las escuelas y de los centros educativos en el país. El gremio de educación de Nueva Esparta denunció que aproximadamente 300 planteles educativos de la entidad están desvalijados por la delincuencia y se encuentran en total abandono. Ante estas circunstancias, al no haber seguridad, al estar prácticamente en el suelo estos centros educativos, no se puede reiniciar el proceso escolar, tal y como lo señalaba la ministra de Educación, Santaella, quien, miren cómo son las cosas. Hoy era el reinicio de clases en Venezuela y de verdad que más de uno ni se enteró, porque esto ha pasado a ser tan anónimo que realmente muy pocos niños asistieron a clase, muy pocos docentes estuvieron en el sitio y muy pocas escuelas estuvieron abiertas. Así que también hay que señalar esto. Con condiciones como estas, no se puede hacer un retorno a clases presenciales, dijo Jacqueline Hill, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. No se puede dar clases en condiciones infrahumanas, como las que pretende el Ministerio de Educación que se emita. Y por otra parte, la gente de Fundaredes, que sigue trabajando, que sigue investigando y que sigue pronunciándose, ha afirmado que más del 75% de los docentes en Venezuela no regresarán al inicio de actividades escolares debido a infraestructura en mal estado, salarios pírricos, sin garantías de cubrir las necesidades básicas del hogar y sin medidas de bioseguridad. Así que condiciones claras para poder reiniciar clases, que se mejore la infraestructura en mal estado, que se mejore el tema salarial y que se garantice las necesidades básicas del hogar y las medidas de bioseguridad. Pero así como está el panorama, es muy complejo que puedan reiniciarse esas clases con total seguridad. Sí, indudablemente no se puede hacer así bajo estas condiciones, tal como lo pretende la ministra. La ministra cree que eso es apagar y encender, que eso es como un enchufe, ponerlo hacia arriba o ponerlo hacia abajo, ponerlo hacia arriba y empezaron las clases. Eso no se puede de esa manera. Y en otro orden,
la verdadera situación que está viviendo Maracaibo, mostrada a través de diferentes colaboradores, donde se muestra el abandono, la desidia y la pobreza. Vamos a escuchar y quienes están a través de las redes para que puedan observarlo. Amigos, ahora desde Maracaibo, Juan Carlos Justicia Venezuela, para desvirtuar el positivismo tóxico pagado por los políticos venezolanos, para decir que en Venezuela no pasa nada. Esto que les estoy filmando acá es un Wendy que se ubicaba en la avenida 5 de Julio en Maracaibo, una de las avenidas más comerciales de Maracaibo, y ahora está todo en ruina. Más adelante, allá, hay un McDonald's en las mismas condiciones, y pueden ver este centro comercial donde están felices la gente comprando en los locales. Sí, están full, todos abiertos, llenos de mercancía. Todos los locales están cerrados. Inclusive, vamos hacia el McDonald's. Ok, amigos, continuamos. Este era el McDonald's más grande de Maracaibo, donde se lo mantenía full de carros. Miren los jardines, cómo están. Ya el local totalmente desocupado. Entonces yo le digo a Norquis Batista, a Les Tienda, a Luisito Informa, ¿cómo es eso que en Venezuela no está pasando nada? Donde la avenida más pujante de Maracaibo, con más comercio, todo está cerrado. Ok, esta es otra vista de la avenida 5 de Julio. Los edificios ya por falta de mantenimiento, porque no hay actividad comercial, entonces ¿cómo le haces el mantenimiento? Se empiezan a aparecer a las edificaciones de Cuba. Miren, más adelante, todo el comercio cerrado. Apenas un emprendedor que resiste, con su carro, pero sin cliente. Miren. Bueno, miren, Esa es la realidad, ¿no? La 5 de julio, la avenida más importante de la ciudad de Maracaibo, donde se concentraban los mejores lugares, centros comerciales, tiendas de cadena, restaurantes, totalmente abandonada. A mí me impresionó realmente ese video que nos enviaron. Un video que demuestra a las claras, mira, la situación del país. Y si así está la 5 de julio en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, en importancia y en población, ¿cómo estarán las ciudades más pequeñas del país? ¿Te acuerdas que la semana anterior, o hace aproximadamente 2 semanas, enviaban también un video donde se mostraba cómo estaba la isla Margarita? Sí, también. También totalmente en abandono total, sin nada, locales totalmente vacíos. Sí. La Santiago Mariño, la avenida Santiago Mariño Margarita totalmente destruida, abandonada. Y esto es la 5 de julio, la principal arteria de la ciudad de Maracaibo en abandono total. Y tiene razón el amigo que envía este video. Ya los edificios empiezan a parecerse a los edificios de Cuba, de Santiago de Cuba. Totalmente abandonados. Totalmente abandonados, cayéndosele la pintura. Cuando acá en Venezuela se veía esa situación. Pero bueno, hay algunos que insisten en decir que el país está mejorando y que la situación está mejorando. ¿Dónde está mejorando? Está mejorando para algunos que manejan dólares, que pueden pagar en dólares, pero aquella gran mayoría del venezolano, ese 97% de los venezolanos que tienen que sobrevivir con los pocos recursos que reciben, ¿ustedes creen que tienen la misma opinión sobre la mejora del país? Está mejorando para los grupos, para la casta, para esto que ha creado el chavismo, esta desigualdad social que ha creado el chavismo entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen acceso, aquellos que están enchufados y aquellos que no lo están. Entonces, ahí está la verdad verdadera. Y le agradecemos a todos los amigos de Siempre Venezuela que nos envíen sus imágenes a través de nuestras redes, que nos envíen su material, su opinión, su comentario sobre la situación del país. Nos lo puede hacer llegar a través de nuestras redes. Entre ellas tenemos disponible nuestra página web siemprevenezuelaweb.com y nuestras redes en Twitter, en Facebook y en Instagram. Así como nos han hecho llegar, Alan, desde el día de ayer, esos videos de felicitación, en el día de hoy siguieron llegando y vamos a pasar
varios de esos videos, de esas felicitaciones en este primer aniversario de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Gracias a los amigos de Siempre Venezuela, gracias porque el trabajo que hacen por nuestros coterráneos allá en Colombia, gracias, 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 y no me cansaré de apoyar y de estar con todos ustedes siempre que están apoyando a cada venezolano de los 6 millones que están fuera de nuestro país. Gracias por ser siempre una puerta importante para todos nosotros. Al final de cuentas, somos más que hermanos, Venezuela y Colombia. Soy Gerardo José Oviedo, director de migrantevenezolano.com. Bueno, Gerardo Oviedo estuvo en fue uno de los invitados que hemos tenido acá durante este año y se acordó preciso, lo enviaba el día de hoy y lo hizo a través de nuestro máster José Ramírez, y porque son, como dice José, somos panas. Ahí está. Pero continuamos con más saludos, Alex. Bueno, yo creo que vamos a... Sí, ya está listo el saludo. Bueno, vamos a escucharlo. Les habla Emiro Romero con la noticia primero para felicitar a todo el equipo de producción del programa Radial Venezuela, Siempre Venezuela, en su primer aniversario. Pues que sigan cosechando éxitos en su gran labor que están haciendo en pro de los venezolanos y, por supuesto, presencia de Venezuela en el mundo. Desde Maracaibo, felicitaciones. Bueno, ahí teníamos a un colega, a Emiro Romero, quien también nos enviaba esa felicitación. Pero que tenemos 2 videos más de felicitaciones. Sí, dice Alex, espérame un segundo, continúa. No, pero vamos a aprovechar para saludar al reabuelo. Ay, sí, está súper feliz. Carlos Ese es Ucátegui. el número 13. Oye, imagínate tú, está productivo ese reabuelo. Reabuelo Carlos Ucátegui con su nuevo nieto, Khaled Adrián. Felicitaciones, Carlitos. Te deseamos pues que la sigas disfrutando, porque yo sé que disfrutas mucho a tus nietos y a esa familia que sigue creciendo y que bueno, que seguramente te dará muy buenas noticias a lo largo de tu vida. No, él está súper encantado con ese nieto. Y sabe algo muy curioso en la imagen de que nos envió Carlos, es que ese bebé tiene una sonrisa increíble. O sea, nace esta madrugada y ese bebé tiene una sonrisa increíble y Carlos me dice, hola, yo no me había fijado. Ah, caray, ¿no? Imagínate tú. Bueno, seguimos con los videos. Feliz cumpleaños por su primer aniversario a nuestros amigos del programa Siempre Venezuela. Les damos las gracias por siempre abrirnos una ventana al mundo sobre la situación en verdad que estamos pasando aquí en nuestro país, que se llama Venezuela. Desde Maracaibo, el estado Zulia, les deseamos a todos ustedes, a los productores, al licenciado Peralta, a la licenciada Nancy Pacheco, a nuestro amigo Carlos Ucátegui, el Miura. Feliz cumpleaños, mi hermano, que sigan adelante, que van a seguir cumpliendo muchos años más. Fran Camargo Capulina, secretario municipal de Acción Democrática en Maracaibo. También fue uno de nuestros invitados. Continuamos, continúa con tus felicitaciones. ¿Has recibido más a través de mensajes de texto? No, sí, hemos recibido varias, pero toda la gente pidiéndonos torta de la de ayer. ¿Cómo hacemos? No podemos. Pero ¿sabe cuál sí me quedó así como el dolorcito? El Alans de 3 añitos. Ah, ok, tu sobrino. Que él estaba preciso pendiente del celular porque cuando llegué me dice, tía, ¿y la torta y el dulce? Le dije, pero es que no hubo. Sí, en el celular estaba. Él estaba concentradito ahí y así lo ha reclamado más de un máster y más de un invitado que hemos tenido en este programa. Solo se consumieron ustedes ese postre, nos dejaron antojados. Dejamos antojados con eso, ¿no? Así es. Bueno, seguimos con más felicitaciones, ¿no? Vámonos a la pausa comercial y musical del momento, más bien. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.
Bueno, y con este tema musical, Un tiempo para nosotros, de Eric Franceschi, seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, y en esta segunda hora se incorpora a La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludamos en el control máster a Roberto Alexis Rojas y al señor Víctor Márquez. Continuamos con más información. Y suspenden esa exposición fotográfica sobre la migración venezolana en República Dominicana, pues la Organización de las Naciones Unidas, ONU, canceló la inauguración de una exposición fotográfica sobre la migración venezolana en República Dominicana prevista para este día por amenazas de grupos ultranacionalistas. La exposición, llamada Caminos de Aprendizaje, pues reúne 13 fotografías realizadas por 2 fotógrafos venezolanos, en las que se retrata la labor de 13 profesores venezolanos que residen en República Dominicana. La inauguración pues fue totalmente cancelada por decisión de responsables del organismo de Naciones Unidas en ese país, después de que varios grupos radicales lanzaran amenazas en contra de esta exposición, según lo dijeron diferentes fuentes de la ONU. Varios grupos autodenominados patriotas convocaron a sus seguidores a acudir al centro comercial de Santo Domingo, donde pues se iba a celebrar esta exposición, para boicotear este acto de inauguración al que había sido invitado varios diplomáticos de la región. El promotor del boicoteo, Manny Solano, del movimiento No Tenemos Miedo, dijo en redes sociales que no permitirían la manipulación del tema migratorio disfrazarse a manera del arte. Pues en una conversación por streaming en Facebook este día de hoy, pues los responsables de estos grupos radicales volvieron a verter esas diferentes amenazas contra los fotógrafos y contra los organizadores de esta exposición. Además, ante esto, pues andamos en un país que es muy pequeño y es fácil encontrarse con un fotógrafo. Esto fue lo que dijo Ángelo Velázquez, del grupo antihaitiano Antigua Orden Dominicana. No obstante, ante esta situación, que es una situación muy compleja, Solano dijo que estos grupos no son xenófobas y no tienen nada que ver y no tienen nada en contra de los venezolanos, pero sí se oponen a los organismos de la ONU que consideran grupos hostiles hacia el pueblo dominicano. Esto pues es una falta de respeto, así lo han venido denominando, y los grupos ultranacionalistas dominicanos se oponen a la labor de la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ante este ente que pues había organizado esta muestra fotográfica donde se da el apoyo a estos fotógrafos venezolanos y por el apoyo de los migrantes. Pues a esto se le suma que no se quiere permitir que a través de la cultura se muestre cómo está el éxodo migratorio. Estos organismos también brindan apoyo a los migrantes venezolanos en países incluyendo los más de 43.000 venezolanos que se han acogido en un plan de regularización lanzado este año por el gobierno dominicano. Así se presenta esta situación donde se suspende esta exposición fotográfica, donde no permiten que se realice y se muestre cómo está todo este panorama. Es lamentable que exista todavía este tipo de acciones, que no se permita mostrar el arte como tal. Es lamentable. Y en otro orden noticioso, se incendió un tanque de crudo en PDVSA, en el campo Palmarejo, en el estado Zulia. Pues de inmediato las llamas y la columna de humo negro pues, subió unos cuantos metros, provocando una gran preocupación entre esas zonas adyacentes. Testigos vienen afirmando que contratistas se encontraban haciendo trabajos de instalaciones en PDVSA en Santa Cruz de Mara, específicamente en el campo Palmarejo, donde se produjo este accidente que afortunadamente no dejó ningún lesionado. Los trabajadores pues lograron con una retroexcavadora apagar las llamas, echaron arena sobre el incendio. Esto fue sobre las 3:30 de la tarde, cuando los bomberos pues arribaron al sitio. Los reportes han afirmado que las llamas fueron totalmente extinguidas y que se espera esa notificación por parte de PDVSA sobre cuáles fueron esas causas del incendio. Esto se produjo en horas de la tarde. Esta es la situación que hasta el momento
se está presentando en este sitio. Y en Venezuela se vienen presentando aún muchísimas más protestas, y más de 500 protestas se han venido registrando y se registraron en el mes de agosto. Un total de 566 protestas se produjeron en Venezuela durante el mes de agosto, de acuerdo con este informe que presenta el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, dado a conocer el día de hoy. Se conoció que de las 566.247 estuvieron motivadas por exigir los derechos y los servicios básicos, por lo que tanto las manifestaciones por la falta de agua potable, por la falta de las fallas eléctricas, así como la escasez, así como el sobreprecio en los productos, el sobreprecio de las bombonas de gas, se ha mantenido esta cifra. Es importante ante esta situación, que es, ya no es crisis, sino es una catástrofe, se destaca que en los últimos meses han aumentado las protestas por fallas en el mantenimiento de los sistemas de drenaje, de recolección de aguas servidas. Esto es la parte que más está resaltando este informe. En este sentido, también se puede contabilizar que en un promedio fueron 19 protestas diarias. 19 protestas diarias, un gran número de protestas, las cuales representan un 24% en la disminución en comparación al mes de enero del año 2020, cuando se registraron 748, pero aún así, en medio de toda esta situación, en medio de todo este caos, pues se presentan estas manifestaciones. El Estado Bolívar fue la entidad en la cual se registraron la mayoría de estas manifestaciones, con un total de 50, y el colapso de los servicios básicos, pues es una de las principales razones de la merma de la calidad de vida de los venezolanos, al no tener pues agua en sus hogares y estar sometidos a continuos apagones. En agosto se presenta 113 protestas por agua potable. Habitantes de las ciudades y caseríos han venido denunciando esta falla en el servicio. Las familias son obligadas a improvisar otras maneras de obtener el líquido, sea por tuberías ilegales, sea por almacenamiento de agua de lluvias, o recorriendo largas distancias para obtener una fuente de agua. Esto es lo que viene presentando este informe, donde cada día pues Venezuela sigue sumido en la pobreza, sigue sumido en la desolación, sigue sumido en la falta de estos recursos, de estos medios y de estos sistemas que son importantes. Y esta es la parte básica. Si no tenemos agua, no tenemos energía, no tenemos la posibilidad de tener alimentos, pues cada día es más problemática y más caótica la situación. Y en otro orden, pues existe una alarma a nivel de salud. Y a nivel de salud, no por COVID-19 en este momento, sabemos que el COVID-19 está en avance, sabemos también que tiene las diferentes variantes, pero se está presentando otro tema, más de 100 afectados. ¿Y más de 100 afectados en qué? En el brote de garrapatas que asciende en la alarma en Delta Amacuro. La enfermedad de las garrapatas se continúa extendiendo en las diferentes comunidades del municipio en el estado Delta Amacura. Los primeros casos de infecciones por estas picaduras de este animal fueron reportados a principios del mes de julio. Los habitantes de los castillos de Guyana, Sierra y Mataca y Supoma se vieron totalmente afectados tras un diagnóstico realizado por los diferentes laboratorios privados que están en este estado, en el estado Bolívar. Esto está alertando a todos los ciudadanos, y un ciudadano ha venido comentando, dando esa apreciación en Radio Fe y Alegría, que hace un mes 120 personas estaban padeciendo esta enfermedad en la comunidad de Lagunillas. En este sentido, denunció que Edgar Guzmán, quien es el alcalde del municipio Casacoima, apenas otorgó un tratamiento a 12 pacientes. O sea que acá aún más se sigue presentando más problemas de salud, y ante esto pues se vuelve inmune totalmente un gobierno que poco le interesa cómo está la situación del país a nivel de salud. Si no le ha interesado en alguna manera el tema del COVID-19, donde no se ha vacunado a ese 70% que es la inmunidad de rebaño y que se debe tener ya
porque en la mayoría de países ya se tiene casi ese 70% de la inmunidad, pues menos va a atender a esto. También veíamos esta semana cómo los niños del JM siguen perdiendo la vida porque no se tiene ese plan de trasplantes, donde no se ha abierto ese programa de trasplantes. Entonces ahí es ese agotamiento en la parte de salud. Esto es consecutivo, esto no para. Y en otro orden de ideas, el objetivo del diálogo debe ser una elección presidencial inmediata en Venezuela. Esto es lo que ha venido hablando el presidente colombiano Iván Duque, presidente de Colombia. Se mostró conforme el día de hoy en esa mesa de diálogo que está en marcha en México entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, ante esto, el mandatario insistió que el objetivo debe ser unas elecciones presidenciales de inmediato, ya que si no se hacen esos esfuerzos, pues se habrá perdido todo este proceso que se viene realizando en esta mesa de diálogo. El objetivo debe ser una elección presidencial, pero una elección presidencial que sea que sea transparente, que sea segura y con una detallada supervisión internacional. Cualquier solución que perpetúe a la dictadura solamente pues traerá aún muchísima más tragedia de la que ya se está viviendo. Y lo digo con claridad, es lo que está asegurando el presidente Iván Duque, de ver no solamente el dolor de tantos venezolanos en nuestro país, sino de ver también la convivencia que se han tenido ese régimen con organizaciones terroristas que laceran al pueblo colombiano. Esto es lo que ha venido afirmando Duque. Y durante su intervención en un foro económico organizado en Madrid, durante su primer día de visita oficial a España, el presidente colombiano ha señalado que no puede ir y no puede haber una indiferencia ante esta situación, ni volverse aterrados ante esta situación. Se debe manejar de una manera radical para que este gobierno tenga unas elecciones y que esas elecciones sean claras, transparentes, es lo que él viene reiterando. También dice y ha calificado como la más opresora de las dictaduras que haya visto en Latinoamérica en su historia reciente. Iván Duque ha afirmado que Colombia ha acogido a unos 1,8 millones de venezolanos que han venido cruzando las diferentes fronteras ante esta grave crisis económica, social y política que está atravesando el país. Estas pues son las palabras que el presidente ha venido dando. También en este sentido apuntó que más de 1,4 millones de migrantes se han registrado en línea y esperan antes de terminar este año entregar 1 millón de tarjetas que son para el beneficio de las tarjetas EPT, que van a apoyar y van a ayudar a que ese venezolano que está en nuestro territorio pueda tener la posibilidad de ingresar a un trabajo, de poder tener la salud como debe ser, de tener los beneficios que la ley colombiana le puede otorgar. Esto es histórico desde el punto de vista de la política migratoria en América Latina. Es una muestra muy clara de solidaridad y de atención. Con eso, pues ha terminado el presidente Iván Duque en medio de esa charla, donde reitera: estamos para apoyarlos, estamos para ayudar a salir de esa dictadura, pero también buscamos cuáles son esas condiciones y que debe estar en este momento la parte internacional, debe intervenir, porque si no, pues acá no se puede lograr otro objetivo, y uno de los objetivos fundamentales es poder recuperar nuevamente esa democracia y recuperar el voto, la confianza en el voto. Es algo fundamental. Sabemos que estamos para unas elecciones el 21 de noviembre y son unas elecciones, esas megaelecciones que son regionales y municipales, donde se van a elegir alcaldes y gobernadores. Pues ante esa situación y ante buscar las presidenciales, que todavía queda ahí en el vaivén, cómo está posesionándose en este momento pues el gobierno. Y en otro orden, el Festival de Apagones. En al menos 5 de los estados del país el día de hoy pues se han presentado un 75% en los apagones. Nuevos apagones se han registrado, varios en el país. Habitantes de diferentes zonas de Venezuela afirmaron que la fluctuación se repite al menos 3 veces
consecutivas. Y en tal sentido hicieron un llamado a las autoridades y a esas diferentes autoridades que son competentes. Algunos de los estados más afectados de esta nueva falla eléctrica fueron Miranda, Aragua, Guárico, Carabobo, Portuguesa, Cojedes y Zulia. Incluso la ciudad capital no se quedó por fuera el día de hoy de esos apagones. Así es esa motivación que está dando el presidente para tener un regreso a clases cuando no se tiene una energía que se garantice en las aulas estudiantiles, donde no se está garantizando la estabilidad en un internet, y donde ha venido hablando y hablaba Alan en la emisión del mediodía, ese internet, garantizar la internet. Donde no existe luz, pues no podemos tener internet, donde ese internet tampoco va a llegar a todos los sectores. Eso es lamentable, pero cambiándole la tónica, ¿cuáles son esos emprendedores y cómo se han dado a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial de esa ola migratoria que ha salido? Pues emprender en el Reino Unido y con sabor llanero. No creo que sea muy fácil, pues esto sí lo ha logrado Manuel Matos, oriundo del Valle de la Pascua, del estado Guárico. Emprende en Reino Unido con su sabor llanero, es decir, a través de la marca Guachamarrón. Él y su familia pues se encargan de llevar queso, crema de leche, arequipe, torticas de queso, entre otros productos a la mesa de los venezolanos que están radicados allá y a los no venezolanos. Manuel y su esposa llegaron el año pasado, antes de la pandemia, para visitar a sus hijas y a sus nietos, y por las diferentes restricciones a través del COVID-19 no pudieron regresar a Venezuela. Su hija Teresita dice que aunque para algunos el tema del COVID ha sido una complejidad, para ellos ha sido una bendición, es una maravilla, es una oportunidad para la familia estar en unidad. Y una de las preguntas de las cuales ha dado respuesta el señor Manuel y que cuenta de quién es él, cómo llega hasta este sitio, pues es un arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, fui profesor universitario, presidente de la institución de construcciones de vivienda y alcalde del Valle de la Pascua. ¿Cómo surge todo este emprendimiento en esta familia que en medio de la pandemia pues queda atrapados allá y no pueden regresar a Venezuela? Pues empieza a producir ese queso, comencé a hacer queso y entre los amigos a venderlos, lo empezaron a probar y de allí pues fuimos dando ya el primer paso, que fue empezar a vender, y poco a poco pues ha ido creciendo este producto. Y este producto llanero no puede hacer falta en ninguna mesa. Este queso necesita cumplir con 3 condiciones: que tenga huequitos, que se pueda rallar para colocarlo encima de las caraotas y encima de las tajadas, y que tenga ese sabor llanero. Así lo vienen describiendo. Y estas son esas buenas ideas, esos buenos emprendimientos. Y el señor Manuel, al finalizar, dice que sin duda él es un gran ejemplo para las personas que desean emprender y que aún lo están pensando y están mirando a ver qué se pueden colocar a hacer. Hablábamos de esos emprendimientos en el día de ayer, de esas historias destacadas, de cuáles son esos venezolanos que han dejado huella y que siguen marcando huella. Ese venezolano que tiene una profesión, pero que también ha cambiado la profesión que estudió, que se desempeñó durante muchos años, y que a través de estos grandes retos que ha colocado esta crisis venezolana, pues se han identificado realizando esas recetas de la abuela. Lo hablábamos con Dietrich, que es ese quesero, y lo hizo a través de videos. Ahora tenemos a Manuel, que también está dejando el nombre de Venezuela en alto. Así somos los venezolanos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. No es para tanto, de Carlos Baute. Con este tema iniciamos este último pedazo de esta torta de 4 pedazos de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Continuamos con más información, y el CNE pues someterá a revisión jurídica las propuestas para el reglamento especial
de las campañas. Integrantes de la directiva del Consejo Nacional Electoral iniciaron la discusión del reglamento especial de campaña electoral prevista para las elecciones regionales y municipales que se van a realizar el 21 de noviembre. Pues tras una sesión en la sede principal del órgano electoral, el día de hoy las autoridades resolvieron someter a una revisión jurídica esta propuesta presentada por este debate. Durante la reunión, pues se abordaron diferentes aspectos que normará el instrumento regente de estas actividades públicas que serán desplegadas por los candidatos, organizaciones con fines políticos y grupos de electores. El establecimiento de estas normas específicas por parte del CNE está regida por el artículo 71 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la que se indica este proceso debe de organizarse y debe estar bajo los comicios electorales. Esta pues es esa campaña a la cual jurídica se va a realizar esa revisión jurídica en medio de esta campaña de esas elecciones regionales y municipales que se van a presentar para el 21 de noviembre. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, tenemos el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido presentándoles más historias de nuestros hermanos venezolanos y bueno, en esta oportunidad tengo el placer de presentarles a Elber Gutiérrez, representante y fundador del Ministerio Internacional Guerreros de la Fe. Bienvenido, gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Oliver, gracias por esta oportunidad que nos brinda de poder pues expresar nuestro trabajo, el ministerio, darnos a conocer pues en esta nueva faceta aquí en Colombia, como Dios nos ha traído bajo ese propósito. ¿Cuál es la misión de Guerreros de la Fe? Bueno, la misión del Ministerio Guerrero de la Fe está enfocado precisamente en la escritura, en la palabra de Mateo 28, 19, 20, que es ir y hacer discípulos a todo el mundo. El ministerio nace en Venezuela, pero ciertamente hoy estamos en Colombia. Es parte de ese cumplimiento, de esa misión, es llevar el mensaje de la palabra de Dios a toda persona que necesite conocer a Jesús. Y creo que hoy en día, pues, la humanidad necesita abrir su corazón a Dios. ¿Y cuál es la misión de ustedes? Bueno, la misión es llevar a cada persona a ser creyente, es determinar a través de la Iglesia de Jesucristo, llevarlos a conocer el propósito en Dios, a formalizar familias, hombres y mujeres determinados para hacer la obra de Dios en esta tierra. ¿Cómo está la fe de la gente cuando ustedes conversan con ellos, cuando les presentan el mensaje? ¿Qué les dicen? ¿Cómo ustedes lo observan? Bueno, la gran mayoría con lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo la situación pandemia, que es algo mundial, la gente pues ha prestado más atención al mundo, a las cosas que están sucediendo y se pregunta por qué sucede esto, y algunos preguntan dónde está Dios. Esa es la oportunidad de hablarles de Dios y que la gente escuche y entienda que todo esto que está pasando no es culpa de Dios, porque no tenemos un Dios malo, un Dios castigador, un Dios que condena, sino que todo esto es parte de las consecuencias del pecado en la humanidad. Pero cuando volvemos nuestra mirada a Dios, pues Dios es grande en misericordia y ayuda a quien le pide. La palabra es clara y dice, clama a mí, yo te responderé. O sea que toda aquella persona que hoy, creyente o no creyente, cristiana o no cristiana, que pueda volver su mirada a Dios, Dios estará siempre allí para ayudarle. A veces conversamos con la gente y dicen, estamos viviendo los tiempos finales, esto está escrito en la Biblia. ¿Realmente usted considera que lo que estamos viviendo son los tiempos del fin, como habla la Biblia? Pues ciertamente la palabra nos habla de que hay señales, ¿no? No hay un tiempo determinado, porque el día ni la hora nadie lo sabe, sino solo Dios.
pero sí hay señales en el mundo que se han venido pues demostrando que ciertamente considero que sí estamos en los tiempos finales antes de la venida de Cristo, que es el acontecimiento que como cristianos a nivel mundial estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Por supuesto, las pandemias es parte de esas señales que habla el Evangelio según San Mateo. Entonces debemos estar muy prestos a lo que está pasando en el mundo, porque yo creo que este es tiempo de buscar a Dios. Siempre le digo a la gente, no importa tu creencia, sino lo importante, si crees o no crees en Dios, préstale atención a lo que está pasando en el mundo, porque las señales nos hablan de que existe un Dios y que su venida está cerca. Cristo. Pastor, está ocurriendo un hecho en Venezuela que ha permitido que muchísima gente salga. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, se conoce la situación país que ha hecho que hayan habido gran cantidad de migrantes venezolanos hacia muchos países, en particular Colombia, por ser un país fronterizo, hermanos, por historia. Históricamente, pues siempre hemos estado hermandados Venezuela-Colombia. Y bueno, yo creo que eso ha servido. Viéndolo, yo soy más optimista y lo veo desde un punto de vista de formación. Eso nos ha dado a conocer otras naciones, pero también las culturas. Y ese intercambio de culturas ha permitido que hoy también el venezolano sea un mejor persona, mejor ciudadano. Hay cosas que no valoramos en nuestra nación. Hoy la estamos valorando y yo creo que todo esto es un proceso de aprendizaje también para nosotros como venezolanos. Y también hemos ido, y eso es una realidad, a otras naciones a traer cosas positivas, al trabajar, al formar, al hacer otras labores que tal vez en nuestra nación no las hacíamos, pero hoy las estamos haciendo en otras partes. Entonces todo eso es positivo. Ustedes tienen también una fundación que atiende a venezolanos, ¿no? Sí, correcto. Una de la visión y de las metas que Dios nos ha hablado para salir a otras naciones ha sido precisamente pues darle cobijo a hermanos venezolanos en otras naciones. Actualmente lo estamos haciendo aquí en Colombia y a través de esa fundación pues estamos dándole también ayuda a nuestros hermanos venezolanos y también colombianos, porque para Dios no hay excepción de personas, pero sí estamos allí. ¿Qué planes tienen? ¿Hacia dónde se extenderá Guerreros de la Fe? Bueno, hasta lo último de la tierra, como dice la palabra, donde Dios nos envíe, nosotros estamos dispuestos. En este momento, pues estamos en 2 ciudades aquí en Colombia y bueno, próximamente, si Dios lo permite, aquí en Arauca también. Pastor, en lo personal ya, ¿qué ha representado para ustedes este trabajo, dejar la vida secular e incorporarse a trabajar en este gran proyecto? ¿Qué significa eso para Elber Gutiérrez? Bueno, para mí ha sido un reto. Ciertamente en mi país, en Venezuela, yo soy profesional, soy abogado. Y bueno, cuando Dios me habló y me hizo la demanda de establecerme en el ministerio a tiempo completo, como pastor y ministro, actualmente ministro de las Asambleas de Dios, para mí es dejarlo todo por el sueño de Dios. Dejé a un lado mi sueño personal y entendí que prioridad tenía la palabra de Dios y hoy estoy sembrado en el ministerio sirviéndole a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, pastor, agradecido por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Oliver. Gracias pues a todas aquellas personas que nos han estado apoyando. Quiero agradecer a los hermanos colombianos que han sido solidarios con nosotros, con muchos hermanos venezolanos que están aquí y que sé que el corazón del hermano colombiano también es un corazón generoso y eso lo agradecemos porque asimismo pues nosotros hemos recibido a muchos extranjeros en nuestra nación y de esa manera lo que tú siembras cosecharás. Bueno, gracias amigos. Estuvimos conversando entonces con el pastor Elber Gutiérrez del Ministerio Internacional Guerreros de la Fe. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza.
Bueno, y ese fue el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano. Oliver, muchísimas gracias. Continuamos con más información. Josep Borrell afirmó que el envío de una misión electoral de la Unión Europea a Venezuela dependerá del papel que desempeñe la oposición, pues el alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el eventual envío de esta misión de observación electoral de la Unión Europea a Venezuela dependerá de ese papel que juega la oposición. Si hay una misión o no va a depender de ese papel, es lo que está diciendo, y de ese papel que se va a dar en esas elecciones regionales y locales para el próximo 21 de noviembre. Esto lo ha indicado Borrell en una conversación durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, con varios medios de comunicaciones españoles, entre ellos la agencia de noticias EFE. El también vicepresidente de la Comisión Europea señaló que si la oposición se presenta a las elecciones y se presenta unida y quiere competir electoralmente, para ellos puede ser una garantía que haya una misión de observación electoral de la Unión Europea. También recordó que esas mismas misiones electorales son observaciones muy técnicas, muy objetivas, que huyen de toda clase de simpatía o antipatía a priori por los diferentes actores y que están integradas por un conjunto representativo del Parlamento. No obstante, ante esta situación, el jefe del Servicio Europeo de Acción Exterior también precisó que pese a que hasta ahora ha ido siguiendo este paso, todos estos pasos técnicos, estos pasos tácticos que se vienen dando para poder enviar esa misión de observación a Venezuela, todavía no se han tomado pues la decisión de hacerlo, si sí o si no, enviar esa mesa de observación. El próximo 21 de noviembre Venezuela celebrará esas elecciones que, reiteramos, son regionales y municipales, en las que los ciudadanos elegirán a gobernadores de 23 estados que conforman el país, a los alcaldes de 335 municipios, así como a los representantes de los consejos legislativos. El pasado lunes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela pues comenzó ese proceso de modificaciones y ese periodo de modificaciones y de sustituciones de candidatos inicialmente que se habían postulado a esos comicios para que los partidos se consideren oportuno algún cambio, pues puedan realizarlo. Ese es el punto de vista de Josep Borrell con respecto al tema de esas elecciones regionales y municipales. Y el chavismo pues rechaza la inclusión de Venezuela en la lista negra de Estados Unidos sobre la producción o tráfico de drogas. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya incluido a Venezuela entre los principales países de producción o tráfico de drogas. El rechazo del Ejecutivo a la medida pues se dio por medio del canciller Félix Plasencia, quien lo calificó como una práctica ilegítima. Venezuela rechaza enérgicamente la irrita e ilegítima práctica de Estados Unidos de pretender erigirse como policía supranacional de estados soberanos e independientes, donde la pretensión refleja en ese memorando sobre los principales países productores de drogas ilícitas o en el tránsito de esas drogas importadas para el año fiscal 2022. Así lo ha venido señalando ese comunicado difundido el día de hoy por el canciller venezolano. Dicho memorándum pues fue enviado por el presidente estadounidense a su secretario de Estado, Antony Blinken, y ese documento pues incluye una lista de 22 países que según Washington no reflejan necesariamente los esfuerzos antidrogas de sus gobiernos o el nivel de cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no incluye a Venezuela entre esos países que aclaró se hallan en esa lista, que es una lista negra, pero sí se esfuerzan por combatir las drogas. Así se ha manifestado el gobierno, este gobierno de facto de Nicolás Maduro, este gobierno que está dando mucho de qué hablar y sigue dando de qué hablar porque no quiere actuar de la mejor manera, pero también se ha venido manifestando en el día de hoy y hemos hablado que en estos últimos días tanto
el Pollo Carvajal como Alex Saad, pues son esa manchita que están dando que decir, dando que hablar, quieren cantar, vamos a ver qué tanto van a cantar. Pues Diosdado Cabello dice que ojalá el Pollo Carvajal diga todo, que no se quede con nada guardado, que diga absolutamente todo. Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela opinó que espera que el Pollo Carvajal hable, que el Pollo Carvajal diga todo lo que tiene que decir, lo diga todo sin ningún temor, lo diga todo, y dice además que un gesto para lavar su honor y lavar el honor de todo ese pueblo al cual se pretende hacerle daño. Eso es lo que está diciendo Diosdado Cabello. Y eso lo ha realizado durante una emisión del programa Con el Mazo Dando, donde ha asegurado que fue director general de Contrainteligencia Militar durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y ahora pues pertenece a la oposición, tal como Luisa Ortega, la exfiscal en el exilio. Pues todos los traidores son de ustedes. Sabemos que Carvajal fue detenido por la Policía Nacional de España el pasado 9 de septiembre en Madrid, luego de ser prófugo de la justicia, pero así lo viene manifestando en el día de hoy Diosdado Cabello. Bueno, el problema de Diosdado Cabello es que si canta, de pronto cae usted también en medio de ese canto y empieza usted a aletear y a decir, no tenía que decirlo, eso tenía que dejarlo ahí en la reserva del sumario. Y en otro orden informativo, en Portuguesa, pues capturaron a funcionarios del CIPC por robar un camión cargado de queso. 3 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fueron detenidos por interceptar y robar un camión de queso en el sector Río Huache, en el estado portuguesa. Los detectives y los efectivos fueron detenidos. El jefe Jenier David Pérez Alvarado, 28 años, adscrito al enlace CIPC de Acarigua, los detectives agregados Armando José Montoya, también de 28 años, adscrito al eje de homicidios Portuguesa, y Miguel Alfredo Escalona Chirino, de 26 años, adscrito al eje de homicidios Portuguesa, quienes se encontraban en reposo en una campaña de detectives. Esto lo ha venido agregando en el día de hoy Douglas Gregorio, quien se encuentra pues hablando y mostrando este tema. Douglas Rico, quien es el director del CIPC, informó en su cuenta de Instagram que mediante una entrevista a estos testigos se les realiza un análisis de trazas telefónicas y trabajos de inteligencia. Se permitió identificar a los funcionarios que participaron en este hecho. Así se vienen involucrando pues los funcionarios del CIPC en este robo de ese camión cargado de queso. Bueno, ahí está el gato, el ratón persiguiendo al queso. Y así, con esta nota, hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José, Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz noche, hasta mañana.